Saludos mis queridos hermanos y amigos en todo el mundo. Quiero hablar de la oración del justo hoy. Orar es un tema grande entre nosotros que creemos en Jesucristo, pero ¿cómo se puede orar correcto o cuál será la oración verdaderamente eficaz? Y de esto quiero hablar. Me refiero a un pasaje muy conocido en Santiago 5, versículo 16, donde en el contexto de la oración de los ancianos de la iglesia por enfermos, quienes ya no tienen ni fuerzas para orar solos, se menciona este versículo: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y luego añade: la oración eficaz del justo puede mucho. Inmediatamente después de mencionar esta oración eficaz del justo, que nos trae de la oración específica por la enfermedad a la oración en general, añade el ejemplo del profeta Elías en el versículo 17 y 18, donde dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. La oración, cuando se habla de la oración y cuando uno compra libros sobre la oración del cristiano, la mayoría de los libros tratan de las diferentes formas de orar. Está la intercesión, sería orar por otras personas o asuntos. Es la petición, es la acción de gracias, la alabanza. O sea que la Biblia menciona varias formas de orar, incluso el orar en nuevas lenguas. Y generalmente cuando se habla y se enseña sobre la oración, se enfoca sobre el modo de cómo se debe orar, en qué forma, tal vez qué palabras usar, si usar la palabra de Dios, o en fin, que la cuestión de la oración es enseñada generalmente de la pregunta de cómo, dónde, cuánto y cuánto se debe orar. Entre cristianos a veces se oye, cuando los hermanitos hablan en la iglesia, hay un problema grande y entonces alguno dice: allá hay que orar mucho. Bueno, claro que existe una forma de orar más intensamente que otras, pero ¿será esto realmente el asunto? ¿Será el orar mucho puede provocar algo? Porque uno puede orar mucho y orar equivocadamente al mismo tiempo. Hoy no quiero hablar de formas de oración. Hoy no quiero hablar de cuál tipo de oración sería la más eficaz, sino quiero hablar de lo que muchas veces está pasado por alto, y eso es la identidad del que ora. Porque este versículo habla de la identidad del que ora como verdadera causa de la eficiencia y de lo eficaz que puede ser la oración. O sea que aquí no se habla tanto de que, no se pregunta tanto la pregunta ¿cómo oró Elías?, sino ¿como quién oró Elías? Y aquí tenemos que ver de que la Biblia realmente aquí nos dice algo para mí, muy importante. La identidad del que ora tiene por lo menos tanta importancia respecto al éxito de su oración como su forma de cómo va a orar, o la intensidad cómo va a orar. A Dios le interesa de que el que ora esté consciente de que tenga la identidad correcta con la cual se debe presentar delante de Dios. Yo llegaría al punto de decir de que la calidad de nuestra oración depende mucho de la conciencia que nosotros que oramos tenemos de quiénes somos
y como quienes nos presentamos delante del trono de Dios. Y aquí tengo que recordar de que la Biblia dice aquí de que la oración del justo. Ahora, esta palabra justo, la justicia, como he explicado en otros videos respecto a mis libritos, la justicia en la Biblia se puede entender de dos maneras. Y muchas veces los cristianos caemos en el error de definir justicia solamente a nivel de una actuación justa en el sentido, eso lo que haces es correcto, es bueno, o lo que haces es malo y no es correcto. Pero este aspecto moral de la justicia solo es una manera como la Biblia usa la palabra justicia y la palabra justo. La segunda manera como la Biblia usa la palabra justicia y justo es realmente su significado teológico más elevado y más importante. Y la justicia en la Biblia es una posición, es una identidad que el creyente tiene delante de Dios por su fe en el Señor Jesucristo. Entonces podemos ver de que a Dios le interesa en primer lugar de que el que ore en la identidad correcta, y en segundo lugar que se preocupe de las formas, de la intensidad, de dónde, cómo, etc. Pero si no tomamos en cuenta y si no preguntamos la pregunta, ¿como quién me voy a presentar delante de Dios?, nuestra oración puede ser ineficaz, incluso puede ser inválida, porque Dios quiere oír la oración del justo. Y el justo es algo, la justicia de Dios como posición e identidad delante de Él es algo que no se puede ganar. La justicia como identidad delante de Dios es algo que solamente por la fe se puede recibir delante de Dios, por la fe en Jesucristo. La Biblia habla mucho del justo y de los justos. A veces habla de su manera de actuar, como hemos explicado, pero muchas veces cuando se habla del justo y de la justicia, se habla de una posición, de una identidad que el creyente tiene por su fe en Jesucristo delante de Dios. Y con esta identidad se debe presentar delante de Dios. Y es la identidad correcta que el que ora tiene delante de Dios la que es decisiva. La forma es secundaria. La identidad sí es decisiva como nos presentamos delante de Dios. La posición e identidad de la justicia que el creyente, que el cristiano tiene, está bien documentado en la Biblia. Romanos 5:19 habla de que por la desobediencia de uno todos fueron constituidos pecadores, y por la obediencia del uno, hablando de Jesucristo, todos hemos sido constituidos justos. Y en 2 Corintios 2:21, por supuesto, habla de que nosotros somos la justicia de Dios en Jesucristo. Y esta justicia es de verdad, es una que no se ha conseguido por su buen comportamiento o por su fidelidad o por algún tipo de esfuerzo humano. Y por eso Pablo en Filipenses 3:8-9 dice que él se goza en el hecho de que él no tiene su propia justicia que viene de la ley, sino que él tiene la justicia que viene de Dios por la fe que nosotros tenemos. En cuanto a la terminología, aquí quiero añadir otra que es donde hay mucha confusión. La justificación no es idéntica con la posición e identidad del justo. La justificación es el acto divino cuando creemos en el sacrificio de Jesucristo, nuestros pecados son perdonados,
somos limpiados completamente, son borrados nuestros pecados, es borrada nuestra culpa y nuestra cuenta, podríamos decir, queda en cero, en un cero negro, dirían aquí en Alemania. La justificación se refiere a lo que éramos antes de haber nacido de nuevo y ahora somos justificados al punto de que ahora somos hijos de Dios, que ahora hemos recibido el perdón de pecados y empezamos una vida ahora del justo. La justicia como identidad y posición delante de Dios nos lleva a los haberes. Ahora nuestra cuenta empieza a ganar realmente haberes, porque ahora ya no estamos conectados a la vida de pecado, sino que ahora somos los justos en los ojos de Dios, tenemos esta identidad y por lo tanto la Biblia no solamente nos llama hijos de Dios. No, la Biblia tiene muchos títulos muy, muy bonitos y sublimes para los que han creído en Cristo. Ya no somos pecadores perdonados, quienes por gracia apenas logran ir a la gloria. Éramos, dice la palabra, nosotros éramos pecadores, Efesios 2:1. Éramos apartados de Dios, éramos separados de los pactos, pero ahora somos la justicia de Dios. Y no solamente somos justicia de Dios, somos hijos. Y por ser hijos, la Biblia nos llama herederos, coherederos con Cristo. La Biblia nos llama partícipes, colaboradores de Dios. Y un día la Biblia dice que incluso nosotros vamos a ser la esposa del Cordero de Dios, Jesucristo. Y en cierta manera podríamos decir que vamos a llegar a ser la nuera del todopoderoso Dios, el Padre en los cielos. Y no lo digo por falta de respeto, pero si vamos a casarnos con Jesucristo, el Hijo de Dios, y si el Padre es el Padre del Hijo, nosotros seremos prácticamente la nuera. Esa es la visión que Dios tiene para nuestra vida. Esa es la meta a largo plazo de lo que Dios está haciendo e hizo a través de la redención en Cristo. Y por eso la posición del justo que tenemos, la identidad de justicia que nos fue otorgada, que hemos recibido como don según Romanos 5:17, esta posición viene a ser muy, muy significativa respecto a lo que Dios quiere hacer en la tierra, porque el justo en este sentido, como lo he explicado, este justo tiene una misión en este planeta. Si estudiamos la vida de los justos del Antiguo Testamento, o son llamados justos, o se les dice que han entendido o recibido justicia, o han tenido revelación mayor de lo que es la justicia de Dios, incluso en el Antiguo Testamento, vemos en ellos personajes como Abel, Noé, Abraham, Moisés y David, para mencionar solo un pocos. Vemos de que estas eran personas quienes habían llegado a conocer el corazón de Dios, quienes habían llegado a conocer los planes, los sueños de Dios. No eran necesariamente personas quienes eran totalmente limpias en todas sus actuaciones, como David, que tenía sus problemas, pero eran personas quienes habían entendido realmente la visión de Dios para este planeta. Habían entendido de que no se trata de cumplir un catálogo de demandas, de exigencias y de leyes. No, habían entendido de que Dios quiere que nos identifiquemos con Él, el ser justo más grande del universo. Y esta identificación con los fines, los sueños, los anhelos, los deseos y la voluntad de Dios, esto es lo que tenían los justos del Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento nos son presentados como ejemplos a quienes seguir. Entonces, aquí tenemos que entender de que ellos entendían que la justicia de Dios
va más allá de un reconocimiento del bien y del mal. Porque si Dios solamente fuera un Dios de justicia en el sentido moral, entonces la humanidad se hubiera acabado después del primer pecado, porque Dios dijo, si van a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriréis. Y Adán y Eva lo hicieron, pero no cayeron muertos. Murieron espiritualmente y después también físicamente, pero Dios tenía un plan más allá del bien y del mal. Tenemos que ver de que nuestro Dios es 100% justicia y es justo, pero nuestro Dios a la vez es el Dios de amor y de la misericordia. Y el mensaje grande de la Biblia es de que Dios realmente decidió tratar de reconciliar la exigencia del castigo por el pecado con la exigencia del amor, que es el perdón y la reconciliación. Y la única solución que había, tanto para Dios como para la humanidad, era la muerte vicaria de Cristo, o sea que Cristo, el justo, el perfecto, el inmaculado, murió por los malos que éramos nosotros. Y por este intercambio, la justicia de Cristo es traspasada a los que hoy creemos en Él. Jesús recibió en la cruz toda nuestra maldad, toda nuestra culpa, todo nuestro pecado, pero nosotros también recibimos toda su santidad, toda su justicia, todo su ser divino. Y en este intercambio está la clave del cristianismo y también está la clave para la misión del justo en la vida. Nosotros tenemos que entender de que el justo en la Biblia es alguien que está tan apegado a Dios de que está incluso dispuesto a sufrir por su fe en este Dios justo. Que Él no busca sus propios beneficios en primer lugar. El justo sabe de que Dios se ha comprometido a realmente suplirnos con todo lo que necesitamos. La Biblia habla en Mateo 6, del versículo 25 al 34, de que Dios va a cuidar de nosotros. Todos nosotros hemos recibido cosas de Dios por las cuales ni siquiera hemos pedido. ¿Por qué? Porque Dios, Él dice, la Biblia dice que Dios sabe lo que necesitamos, pero lo que Dios necesita de los justos es de que en primer lugar, que sobre todo, que busquen primero el reino de Dios y su justicia, o sea que el concepto de justicia divino, y todo lo demás lo vamos a recibir por añadidura. Y el justo es alguien que ha entendido eso, ha entendido de que mis necesidades personales, mis necesidades urgentes, mis necesidades para vivir, Dios ha prometido suplirlas sobremanera, abundantemente, pero Dios está esperando de mí que tengo la identidad de justicia, la misma de Jesucristo, que yo invierta mi vida en buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y esto va, por supuesto, influir sobre mi oración. Vemos de que la justicia, cuando alguien ha entendido la justicia que Dios nos quiere regalar, que esto lleva al próximo paso, porque esto lleva a la amistad. Abraham fue llamado primero justo, pero después la Biblia 3 veces declara a Abraham amigo de Dios. Y no es que Jesucristo también habló de amistad hacia sus discípulos. O sea que primero es la justificación, nuestro pasado es limpiado. Luego es aceptar de que ahora somos justicia de Dios, es la identidad. Y luego esta identidad nueva que nos identifica con la manera de ser divina, la justicia, esta nos lleva a la amistad. Y por eso cuando leemos de las oraciones de los justos en el Antiguo Testamento, vemos de que había un estilo de orar muy distinto. Abraham oró por Sodoma y Gomorra en el sentido de que
llevó a Dios al punto de que Dios dijera, bueno, tengo el plan de destruir esa ciudad, pero hablemos. Y si encuentro y llegan a 10 justos, y Dios dice que si encuentro a 10 justos, no voy a hacer lo que tenía planificado hacer. Moisés ora por Israel varias veces y les salva la vida. Y Moisés dice que se pone en la brecha delante de Dios por Israel y Dios les quiere destruir. Y hay un versículo impresionante en la Biblia cuando la Biblia dice de que y Dios se arrepintió del plan de haber deseado destruir Israel en Éxodo 32, parece que está. Entonces aquí vemos de que la misión del justo es llegar a tener una colaboración tal con el Dios justo, de que su oración tiene el fin de realmente avanzar el reino de Dios, cueste lo que cueste. O sea que la oración del justo es la oración del que se identifica completamente con los sueños y los fines y las metas y los caminos de Dios. Y por eso ora en esta forma. Y por eso la oración del justo es eficaz. Y por eso la oración del justo puede tener resultados impresionantes, como por ejemplo de que alguien ore de que no llueve por 3 años y medio. Hablando del problema del clima que tenemos, ¿por qué no usamos la autoridad de justos en la oración para influenciar el clima, para que vuelva a la normalidad y que deje de causar tanto daño como lo hemos observado últimamente? Entonces la oración del justo es eficaz y es poderosa porque hay una identidad atrás de esta persona que ora. El justo no necesita guardar formas. El justo no necesita copiar alguna fórmula, algunas palabras previamente editadas. No, el justo se presenta delante de Dios con su identidad de justicia otorgada por Dios, pero ahora se presenta delante de Dios con esta autoridad y con esta identificación con los fines de Dios, y por lo tanto la oración del justo puede hacer lo que leemos en la Biblia. Es una oración muy, muy poderosa, no por su forma de ser, sino por la identidad con la cual realmente se presenta delante de Dios. Vemos en Elías, en el caso de Elías que mencionamos al principio en Santiago 5, 17 a 18. Lo interesante es cuando leemos la historia de Elías en 1 Reyes 17, él se presenta delante del rey Ahab y le dice más o menos así, yo estoy delante del Dios de Israel, quien vive. O sea que Elías se presenta delante del rey maligno Ahab y al mismo tiempo le dice, estoy ahorita, que estoy delante de ti, también estoy delante de Dios. El justo ha entendido vivir en 2 mundos a la vez. Vive en el visible y vive en el invisible. El justo tiene una conexión tal con Dios de que está consciente de la presencia de Dios en cualquier momento, en cualquier lugar. Y por eso Elías se presenta delante de Dios como un justo, y Elías, por su oración, lo que quiere hacer es que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. El justo y su oración son la conexión entre la voluntad del cielo y la realidad en la tierra. El justo reina en la vida por medio de su oración y por medio de la posición que tiene delante de Dios. El justo es alguien que está delante de Dios, como Abraham
dice que se quedó delante de Dios en Génesis 18, 22. Entonces el justo es una persona que ha entendido de que la oración tiene como fin de que el reino de Dios avance, cueste lo que cueste. El justo no ora para su propio beneficio y mucho menos el justo orará para gastarlo en algunos deseos sucios como menciona Santiago 4:3, donde dice de que uno puede orar con una motivación maligna y la manera de orar malignamente es orar para que la oración supla mis propios gustos y mis gustos no tan buenos. O sea que el verdadero justo ha entendido de que Dios no es una máquina de oración donde se echa una oración arriba y abajo se saca la contestación de la oración. El justo ha entendido de que es un colaborador en el reino de Dios y junto con Dios colabora con tal de que por su oración lo que está en el cielo se haga realidad en la tierra. El justo ha entendido el Padre nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y por último, yo quiero añadir de que en la historia de Elías un dato que nos falta mencionar. Elías ora la oración que para la lluvia en Israel por 3 años y medio. E inmediatamente después de orar esto delante del rey Ahab, Elías tiene que huir y se tiene que esconder en algún lugar de campo donde los cuervos le traen pan y carne por la mañana y por la noche y donde el arroyo le suple con agua. O sea que el justo también está dispuesto a orar una oración por la cual también puede sufrir consecuencias negativas en su vida, en su propia vida. Vemos entonces que la oración eficaz del justo que puede mucho es la oración del que ha entendido el corazón de Dios, del que se ha identificado con Dios y sus planes de tal manera de que eso es lo más importante. Y el que ora con esta identidad y que el que ora con esta motivación y con esta actitud, ese es el que puede transformar este planeta. Que Dios nos tenga misericordia y nos dé su revelación para entender sus caminos cada día mejor. Amén y saludos a todos.